Todo proceso que puedas estar viviendo en tu vida tiene un propósito de Dios y tiene un propósito mejor. Que probablemente ese proceso o esa circunstancia que tú estás viviendo y que cuestionas hoy es lo que Dios está usando para prepararte para lo grande y para lo extraordinario que Dios tiene para tu vida. Muchas veces el no de Dios es mostrándote su amor. Muchas veces el no de Dios es mostrándote que Él tiene un plan mejor. Muchas veces el no de Dios es diciéndote que Él te está librando del fracaso. Por eso confiemos en los planes de Dios, porque son eternos y son perfectos. Aprendamos a confiar que lo que Dios siempre tiene para nosotros es mejor que lo que nosotros anhelamos y que lo que nosotros soñamos. La Biblia dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Lo que no entiendes hoy, lo entenderás después. Lo que no entiendes hoy, te queda solamente confiar en Dios. Lo que no estás entendiendo hoy, confía en Dios y cree que el plan que Él tiene para tu vida es mejor y son mejores que lo que en tu vida no se cumplieron, o que aquellos planes que tú quisiste que se cumplieran y no se han realizado. Confía. Hay cosas que no las entendemos en el presente, pero esto no significa que no tenga un propósito de Dios en nuestra vida. Hay cosas que vivimos en el presente, que a veces no las entendemos, que a veces nos hacemos muchas preguntas y pareciera que no hay respuesta. Pero yo quiero decirte, aquello que tú no entiendes, déjaselo todo en manos de Dios. Aquello que tú no entiendes, aprende a soltarle todo a Dios. Déjale tu futuro y tu destino en las manos de Dios. Cuando tu futuro y tu destino, tus planes, tus proyectos, tus sueños y tus metas, tu voluntad, cuando todo tu ser se lo rindes a Dios, no vas a vivir preocupado, no vas a vivir cuestionando a Dios. Porque cuando todos tus sueños, tu futuro y tu voluntad se la rindes a Dios, Dios tendrá el control de tu futuro y de tu destino. La Biblia dice en Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón. Cuando Dios pide tu corazón, está pidiendo que le entregues tus planes, que le entregues tu voluntad, que le entregues tus sueños, tus metas, tus anhelos y tus deseos, porque Él quiere cuidar tu corazón, Él quiere cuidar tu mente, Él quiere cuidar tus decisiones. Dios dice en Proverbios, dame, hijo mío, tu corazón. Dios está pidiendo tu corazón. Él puede pedirte las manos, aunque Él quiere usar tus manos. Él pudo haberte pedido tu boca, pero Él también quiere usar tu boca. Él pide tu corazón, porque en el corazón están las decisiones, están las emociones, están los pensamientos. Por eso Dios dice, dame tu corazón, porque Él quiere ser el protector y el guardador de tus decisiones que hay en tu corazón. Así que Dios, al pedir tu corazón, está queriendo dirigir tus pasos, dirigir tus pensamientos, dirigir tus decisiones, tus emociones, dirigir tus sentimientos. Por eso aprendamos a confiar en el plan y en el propósito que Dios tiene para nosotros. Dios dice, dame, hijo mío, tu corazón. Si quieres tener victoria y éxito en todas las decisiones que tomes y emprendas en esta tierra, tienes que darle tu corazón a Dios. Porque cuando tú le rindes tu corazón a Dios, Dios va a cuidar tu corazón en las decisiones que tomas, en los pensamientos que tienes. La Biblia dice en Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú le das el corazón a Dios, ya no te va a tocar que guardarlo a ti, pues Dios mismo es quien lo va a guardar. No trates de cuidar tu corazón por tu propia fuerza. Ríndele tu corazón a Dios, porque cuando tú le rindes el corazón a Dios, se lo estás rindiendo todo. Dios quiere todo de ti. Por eso Dios pide tu corazón, porque cuando le das tu corazón, le estás rindiendo todo. Le estás rindiendo tus emociones, tus decisiones y tus pensamientos. La Biblia dice en Isaías, en Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Por eso hoy quiero decirte, confía en el plan y en el propósito de Dios, que si las cosas no te salieron a como tú las planeabas, cree y confía que Dios tiene un propósito mayor y mejor que el que tú quisiste realizar
mientras estabas en esta tierra. Por eso quiero decirte, deja todo en manos de Dios y aprende a depositar todo en sus manos. ¿Quieres tener victoria en tu vida? Deja todo en manos de Dios. ¿Quieres tener victoria? Ríndele tu corazón a Dios. Confía en el plan que Dios tiene para tu vida, porque el plan de Dios es mejor que el que tú y yo tenemos. Hay planes que no se cumplen, no porque Dios no quiera, sino porque hay planes que muchas veces nos van a llevar al fracaso, nos van a llevar a la destrucción. Recuerda, Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Tú y yo estamos limitados, pero Dios lo sabe todo. Es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Amén, Él es el Todopoderoso. Así que confía en el plan de Dios. Confía que su plan siempre será mejor. Debemos de aprender a confiar como lo hizo José. Dios tenía un propósito en la vida de José. Y José comenzó a ser aborrecido, amén, por sus hermanos. Pero José confiaba en que Dios tenía un plan para su vida. Dios lo había levantado para que fuera un gobernador en Egipto. Comenzó a ser procesado, comenzó a ser aborrecido por sus hermanos, comenzó a vivir procesos difíciles, pero él confiaba que el plan y el propósito de Dios en su vida se iba a cumplir. Muchas veces nosotros debemos de aprender a confiar como José. José aprendió a confiar en el plan de Dios. Fue aborrecido, pero confiaba. Lo metieron a la cisterna, pero confiaba en Dios. Lo vendieron como esclavo. Estuvo en una cárcel por muchos años o por muchos días, pero él confiaba en el plan y en el propósito que Dios tenía y que había diseñado para él. David decía en el Salmo 138:8. El rey David decía: Jehová cumplirá su propósito en mí. Mira cómo David confiaba en el plan y en el propósito de Dios para su vida. Que aunque los momentos del presente que él pudiera estar viviendo no fueran los mejores, David confiaba en el plan y en el propósito de Dios. Y en el Salmo 138:8, David hace una declaración. Él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. El mejor momento no era el que David estaba viviendo en ese momento. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl. Los enemigos querían matarlo. Los enemigos querían quitarle la vida. Los enemigos querían capturarlo, querían matarlo, pero él confiaba en el plan y en el propósito que Dios le había dado, en el plan que Dios iba a realizar en su vida. Y él declara, y hablando, y dice: Jehová va a cumplir su propósito. David entendía que las oposiciones del presente, persecuciones, señalamientos que él pudiera estar viviendo, no iba a impedir a que el propósito de Dios en su vida se cumpliera. David entendía que el propósito de Dios se iba a cumplir por encima de las oposiciones, de las persecuciones, incluso de su estado de ánimo que él pudiera estar viviendo. Él dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. David hace esta declaración porque él conocía que el plan de Dios sobre nosotros no hay quien lo pueda detener. El plan de Dios no puede ser estorbado ni por el problema, ni por el desánimo, ni por los principados, ni por las potestades, ni por nada creado, ni lo invisible ni lo visible, ni el presente, ni la muerte. Nada ni nadie puede impedir a que el propósito de Dios se cumpla. David reconocía que en su vida había un propósito. Y esto es algo muy importante que muchas personas de las que están conectadas hoy aquí, quiero decirte, en tu vida hay un propósito. Una de las cosas que me atrae mucho la atención del Salmo 138:8 era que el rey David reconocía que en su vida había un propósito y que las oposiciones del presente no iban a impedir a lo que Dios había dicho de él se cumpliera. David dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Él está viviendo un proceso, él está siendo perseguido, está siendo señalado, lo quieren matar, pero él dice: Jehová cumplirá su propósito. David reconocía que aunque estuviera viviendo procesos desiertos, él reconocía que no era casualidad. Él reconocía que en él había un propósito de Dios. Es muy importante que tú reconozcas que Dios tiene un propósito en tu vida,
que tú no eres casualidad, que tú no eres coincidencia. Dios te diseñó con un propósito en la tierra y Él cumplirá su propósito en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Aprende a confiar en el plan y en el propósito que Dios tiene para tu vida. No importa cómo te sientas, no importa por el momento o por el proceso o por el desierto que estés viviendo. Aprende a confiar en el plan que Dios tiene para tu casa, para tu familia. David decía en el Salmo 118:13, me empujaste con violencia para que cayese. Pero David decía, pero me ayudó Jehová. El enemigo va a tratar de empujarte, de hacerte caer, pero cada proceso te va a acelerar para el propósito que Dios tiene para tu vida. Y que Dios te va a sostener cuando hay un enemigo que te acecha, que te empuja, que te quiere destruir. Hay un Dios que te va a sostener. Hay un Dios que te va a levantar. David entendió que las manos que lo empujaban del enemigo no eran más fuertes que las manos que lo sostenían. El enemigo lo empujaba para que cayera, pero Dios lo sostenía para que no caera. Las manos que lo empujaban no eran más fuertes que las manos que lo sostenían. Hoy quiero decirte, los procesos del enemigo no son más fuertes que las manos de aquel que te sostiene. Y él hace una declaración en el Salmo 118:17, dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Mira la seguridad, la convicción que David tenía. Él no está viviendo su mejor momento, pero él confiaba en el plan y en el propósito de Dios. Y a pesar de que por dentro él se sentía morir, porque lo demuestra en su declaración. Él dice en el Salmo 118:17, sus enemigos lo querían matar, lo tenían rodeado, pero él dice, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Mira cómo David confiaba en el plan y en el propósito de Dios, que él dice, yo no voy a morir, yo voy a vivir. Hoy quiero decirte, el proceso no te va a matar. Lo que estás viviendo ahora no te va a matar. Vas a vivir. Vas a mirar lo que Dios va a hacer en tu casa, en tu familia. Ten fe que Dios va a hacer grandes cosas en tu casa, en tu familia, en tus hijos. Tú no morirás. David se sentía morir porque estaba siendo perseguido. Probablemente este sea la condición o el estado de ánimo que tú tengas, que por dentro te sientes morir, te sientes desanimada, no tienes visión, piensas que ya no hay nada que hacer en medio de lo que estás viviendo. Pero recuerda, confía en el plan poderoso y soberano de Dios, que para Dios no hay nada imposible. Dios lo sabe todo, lo conoce todo y ya lo suplió todo. Confía en que el plan y en el propósito de Dios es mejor que el que tú y yo podemos tener en la tierra. Solamente confía en el plan verdadero que Dios tiene para ti. Aprende a confiar en Él, que su plan es mejor que lo que nosotros tenemos. David se sentía morir, pero él dice, no moriré, sino que viviré. David seguía creyendo y confiando a pesar de lo que él sentía. No sé cómo tú te sientes, pero no permitas que lo que sientas te haga dudar del plan y el propósito que Dios te dijo que va a hacer. No permitas que lo que estás sintiendo. David se sentía morir. El Salmo 118:17 es una declaración que David dice, no moriré. La misma declaración muestra que David se sentía morir por dentro. Se sentía sin fuerza, se sentía desanimado, pero él declara una palabra y dice, yo no moriré, sino que viviré. La Biblia dice en Joel 3:10, diga el débil, fuerte soy. Hay momentos donde tú tienes que declarar palabras con tu boca que sea contrario a lo que estés sintiendo dentro de tu corazón. David decía, aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón. Aunque un ejército acampe contra mí, yo estaré confiado. David sabía que no importa los procesos o persecuciones, él tenía un Dios poderoso. Y yo quiero decirte, confía en Dios. No limites el poder de Dios en medio de lo que puedas estar viviendo. No permitas que los problemas que puedas estar viviendo o mirando
con tus ojos te cierren el corazón para dudar de las grandes promesas que Dios tiene para tu vida. No permitas que el problema que estás viendo con tus ojos te haga dudar del gran poder que Dios tiene para tu vida. La Biblia dice en el Salmo 135:6, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Le servimos a un Dios que el poder de Él no está limitado. Dios no está limitado ni a espacio, ni a tiempo, ni a materia. Incluso antes del tiempo Dios ya era. Antes de la materia Dios ya era. Antes del espacio Dios ya era. Le servimos a un Dios que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Le servimos a un Dios tan grande que antes del tiempo Él ya era. Él habita la eternidad. Él no habita ni en espacio ni tiempo. Para Él no hay mañana. Para Él no hay pasado. Él siempre está en el presente. Él lo ve todo. Él lo sabe todo. Él es el Dios que lo puede todo. Confía en el plan y en el propósito que Dios tiene para tu vida. Aunque no entiendas por lo que estás viviendo, solamente confía. Créele a Dios y confía, incluso cuando humanamente ya no cobre sentido. La Biblia dice en 2 de Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Tú no andas por lo que ves, tú andas por lo que crees, porque le sirves a un Dios que no está limitado a espacio, ni a tiempo, ni a materia. Tú le sirves a un Dios poderoso, un Dios invisible, un Dios que de la nada lo hace todo, un Dios que tiene el poder para levantarte, no importando por el momento que puedas estar viviendo. Yo quiero decirte, confía en Dios. Cree que Dios tiene el poder de hacer aquello que tú no puedes hacer. Créele a Dios cuando ya no hay motivo para creerle. Esta fue la fe de Abraham. Abraham tenía una fe inquebrantable. Abraham confiaba en el plan de Dios. Y este es el tipo de fe que tú y yo debemos de tener. Romanos capítulo 4 habla sobre la fe que tenía Abraham. Y dice que Abraham, para llegar a ser padre de multitudes y para poder ver la promesa cumplida del hijo que Dios le iba a dar, llamado Isaac, dice la Biblia que le creyó a Dios en esperanza contra esperanza. Abraham le seguía creyendo a Dios cuando humanamente ya no había motivo para creerle. Probablemente en el momento, en el proceso que estás viviendo, ya no tienes motivo para creerle. Humanamente es probable que en el proceso que estás viviendo ya no tengas motivo para creerle a Dios, ya no tengas motivo para seguir creyendo. Pero es allí donde tienes que aferrar tu fe, no a lo que ven tus ojos, no a las opiniones de la gente, no a las opiniones del sistema, sino aferra tu fe a las promesas que Dios te dio. Abraham dejó de vivir por vista, dejó de vivir de lo que la gente podía hablar de él y comenzó a vivir de la promesa que Dios le había dado. Dice la Biblia que no se debilitó en la fe, estaba plenamente convencido de que Dios iba a cumplir la promesa que Dios le había dado. Dice la Biblia que Sara siendo estéril, él confiaba en Dios. Teniendo casi 100 años, él confiaba en Dios. Ya no tenía fuerza para engendrar hijos humanamente, pero él confiaba en Dios. En Génesis capítulo 15, Dios a Abraham, el padre de la fe, le da una promesa muy grande y le dice que le daría un hijo, ya que Sara era estéril. Abraham y Sara no podían tener hijos. Y Dios le promete un hijo a Abraham, diciéndole que en Isaac serían benditas todas las naciones de la tierra y que le daría en Isaac una descendencia muy grande. Pasaron los años, aproximadamente 20 o 25 años, y lo que Dios le había dicho a Abraham no se había cumplido. Pero la fe de Abraham se mantenía firme, a pesar de lo que Dios le había dicho no se había cumplido, ni lo estaba mirando con sus ojos, él seguía confiando. Quiero decirte, toda promesa que Dios te da, viene con desafíos. Cuando Dios te da una promesa, tu fe va a ser desafiada. A ver si sigues creyendo a la promesa que Dios te dio por los problemas del presente. Cuando Dios te da una promesa, el enemigo va a levantar oposiciones en el presente
para hacerte dudar de lo que Dios te habló. Hay muchas personas que Dios les habló grandes cosas, Dios les dio grandes promesas, Dios les dio un gran propósito, pero los problemas del presente que Satanás está levantando te están haciendo dudar de lo que Dios habló. Por eso a veces Dios permite que se levanten problemas en el presente después de que Él te dio una promesa, para probar tu fe, para ver si tu fe va a estar anclada en lo que Él te habló o en las oposiciones del presente que el enemigo levantó para hacerte dudar de las promesas de Dios. Toda promesa viene con desafíos. Toda promesa y toda fe que tú procesas en la promesa de Dios va a ser probada. Así como el oro se prueba con el fuego, las pruebas se prueban con el proceso. Tu fe va a ser probada con el proceso, con las circunstancias, con los desiertos. Para que el oro haya evidencia que es oro verdadero, tiene que ser probado con el fuego. Tu fe va a ser probada por las pruebas, por los procesos. Por eso es muy importante aprender a confiar en el plan de Dios. Confiemos en el plan y en el propósito eterno que Dios tiene para nosotros. Dice la Biblia que Abraham le siguió creyendo. Abraham tenía motivo para ya no creerle a Dios. Después de 25 años, la promesa de Dios en Abraham se cumplió. Pero Abraham no se debilitó en la fe. Dice la Biblia que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Mira cómo Abraham se fortalecía, dando gloria a Dios, alabando a Dios, diciéndole: Señor, lo que tú me dijiste lo voy a ver, aunque esté viendo todo lo contrario en este momento. Abraham se fortaleció en fe, daba gloria a Dios, a pesar de que él era consciente. Romanos capítulo 4 dice que Abraham era consciente que Sara era estéril, que ya a Sara ya le había cesado la costumbre de las demás mujeres. Dice la Biblia que Abraham ya no tenía fuerza para engendrar hijos, casi tenía 100 años. Abraham no ignoraba esta realidad, pero él sabía que Dios es tan poderoso que por encima de la realidad que están viendo tus ojos, Él no está limitado a espacio, ni a tiempo, ni a materia. Él tiene el poder de hacerlo todo de la nada. Si fue capaz de crearte a ti y a mí del polvo de la tierra, dándonos una imagen y semejanza de Él, ¿cuánto más Dios no podrá hacer aquello que tú anhelas en tu corazón o aquello que te ha prometido? Recuerda que antes de existir el universo, el tiempo, el espacio y la materia, Dios era Dios. Dios habitaba la eternidad y habita la eternidad. Así que Dios de la nada lo hizo todo. Dios es tan poderoso que si del polvo de la tierra nos hizo a nosotros, Él es tan poderoso como para hacerte un milagro. Si así como Dios de la nada lo hizo todo, Dios puede hacer un milagro en tu vida. Así como Dios sopló aliento de vida en el hombre, Dios tiene el poder de restaurarte. Dios tiene el poder de levantarte. Así como Dios a través del soplo hizo que un barro creado del polvo de la tierra tuviera funcionamiento, tuviera mente, intelecto, tuviera voluntad, tuviera imaginación, ¿cuánto más Dios no tendrá el poder de cumplir lo que te dijo? Y Abraham creía en el plan de Dios. Hay que creer y confiar en el plan de Dios. Que aunque las cosas no te salgan a como tú pensabas, quiero decirte, confía en el plan de Dios. Dile: Señor, mi futuro y mi destino está en tus manos. Por eso hoy me dirijo a aquellas personas que están frustradas por cosas que no se han realizado en tu vida. Confía en Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda para bien. Lo que no entiendes hoy, lo vas a entender después. David decía en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado, decía David, me van a infundir aliento. Yo creo que Dios te va a dar aliento. Yo creo en fe que todo desaliento va a terminar hoy. Yo creo en fe que todo desaliento, todo desánimo, todo aquello que te hizo perder el aliento, hoy termina. Yo creo que Dios va a volver a soplar aliento, va a volver a soplar vida, donde tu fe va a ser restaurada, donde tus fuerzas van a ser renovadas, donde tu enfermedad puede ser curada, donde Dios puede traer salud, donde la tristeza se puede cambiar en gozo,
donde el llanto se puede cambiar en alegría. David decía en el Salmo 35, has cambiado mi lamento en baile. David decía, por la noche durará el llanto, mas a la mañana vendrá la alegría. Confía en el plan de Dios. Confíen en el plan y en el propósito de Dios. Dios va a cambiar tu lamento en baile. Por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Solo por la noche va a durar el llanto. La noche representa